Hola, junto con saludarlos, quiero hacerles llegar mis excusas por no poder acompañarlos en forma personal. Razones de última hora asociados a requerimientos de la universidad me impidieron asistir como era mi intención. Sin embargo, he querido estar presente igualmente en el panel en el que yo debía participar y he elegido entonces poder hacerlo a través de esta modalidad. Lamento no estar físicamente con usted para poder responder las eventuales preguntas que pudieran surgir después de la presentación. El tema que se me pidió fue nuevos modelos de financiamiento de salud en América Latina con foco en Chile. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en estos breves minutos es poder presentar el estado actual de desarrollo de la discusión de financiamiento que se lleva a cabo en Chile. Y para poder entender aquello, a mí me parece que es fundamental tener al menos una panorámica global de cuál ha sido la evolución del sistema de salud chileno, cómo se ha ido estructurando a través de los distintos desarrollos históricos, porque de otro modo es simplemente imposible entender lo que hoy existe en el país. Entonces, para poder cumplir este objetivo, vamos a recurrir a una línea del tiempo que ustedes están viendo en este momento y que muestra los principales hitos de desarrollo del sistema de salud chileno. Si uno se va hacia atrás en el tiempo, el primer hito de desarrollo en términos de estructurar un arreglo de seguridad social ocurre en el año 1924, cuando el país promulga una ley que busca dar protección de pensiones y de salud a los obreros, producto básicamente de las presiones que provenían de los mineros de la industria del salitre en el norte del país. Entonces ahí hay un primer desarrollo que es importante y lo que hay que destacar es que constituye un arreglo para un segmento de la población. En el año 1938 se promulga una ley de medicina preventiva que busca poder pesquisar precozmente enfermedades que afectaban a la población y que es una ley que hasta el día de hoy de hecho existe, está vigente. Esta ley tenía una vocación universal, era para toda la población en materia de prevención y de promoción. Sin embargo, pasan apenas 4 años y los empleados, vale decir los trabajadores de cuello blanco, son autorizados a crear una institucionalidad propia que se llamó Servicio Médico Nacional de Empleados Sermena para administrar los beneficios de la ley de medicina preventiva. Entonces ahí tenemos, se fijan, otro desarrollo para otro segmento de la población. En el año 1952, que constituye otro hito relevante, importante del desarrollo del sistema de salud chileno, se crea el Servicio Nacional de Salud, siguiendo el modelo de organización del National Health Service inglés que había sido creado solo 4 años antes, en el año 1948. La creación del SNS fue un verdadero hito en la construcción del sistema de salud chileno, pues logró centralizar, organizar en torno a una única entidad una serie de instituciones que estaban dispersas. Este Servicio Nacional de Salud, como ustedes saben, ha sido reconocido por estudiosos de los sistemas de salud como Romer, como paradigma de sistema integrado para países en vías de desarrollo. Si bien fue creado en el año 52, el gran desarrollo del SNS chileno ocurre en la década de los años 60 y 70. El SNS, si bien tenía vocación universal desde el punto de vista de la promoción y la prevención, desde el punto de vista de la atención siguió siendo solo para obreros. Los empleados quedaron excluidos de atención de salud, atención médica en el SNS. Y esa es la razón por la cual entonces cuando aumentan las presiones de los sectores medios de la población, de las clases medias, en el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei, en el año 1968, se promulga una ley de medicina curativa que permitió al Sermena, que había sido creado en el año 1942, entregar prestaciones también curativas a través de una modalidad de libre elección, a través de una modalidad de prestador preferido. Entonces, llegamos hacia la década de los años 70, entonces,
con un arreglo de salud que era para obreros por una parte y uno distinto que era para empleados. Viene la dictadura militar a partir del año 1973 y las transformaciones que ocurren durante este régimen militar se centran entre el año 79 y en el año 81. ¿Qué es lo que ocurre en este periodo? Que es bien fundamental porque estos cambios estructurales se han mantenido hasta el día de hoy y son justamente estos cambios los que están en la base de los esfuerzos de reforma que se quieren impulsar actualmente. Lo que ocurre entre el año 79 y el 81 es que el SNS, que era una entidad centralizada, se reorganiza en 27 servicios territoriales de salud y algunas otras instituciones autónomas, conformándose entonces lo que se pasa a denominar Sistema Nacional de Servicios de Salud. Dentro de estos desarrollos, los establecimientos de nivel primario de salud, así como los establecimientos educacionales, pasan a depender administrativamente de las municipalidades. Una de las entidades autónomas que se crea es el Fondo Nacional de Salud, FONASA, como una agencia central, integrante por supuesto del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y cuyo propósito entonces era recolectar y distribuir los recursos financieros, tanto a aquellos recursos provenientes de las cotizaciones de los trabajadores, así como el aporte fiscal. Sin duda que uno de los desarrollos más conocidos a nivel internacional de la reforma de este periodo es la creación de empresas privadas para administrar las cotizaciones de salud, que se conocen como Instituto de Salud Previsional y SAPRE. Y lo mismo ocurre para la administración de fondos de pensiones, que son las AFP. En los años 90, cuando se recupera la democracia, a partir del año 1990, en marzo del año 1990, los sucesivos gobiernos democráticos durante esta época hacen algunos desarrollos, ninguno de ellos tiene la envergadura de una reforma propiamente tal. Y si queremos caracterizar lo que pasa en este periodo, habría que decir que hay un aumento significativo del gasto en salud que había estado estancado en términos prácticos durante los años 80, incluso el gasto fiscal en el periodo de la década anterior, de los años 80, se había reducido en un 30%. Entonces hay un aumento del gasto en salud que implica en términos gruesos aproximadamente un 170% real, que no es menor, es bastante durante un periodo de 10 años. Se crea la superintendencia de ISAPRES en el año 1990 como entidad gubernamental, con el propósito de poder regular el mercado de las ISAPRES, que habían funcionado desde su creación en el año 1981 sin ninguna regulación. Y también hay algunos esfuerzos modernizadores dentro del sector público de salud que apuntan a flexibilizar la gestión de recursos humanos. Hay mecanismos de asignación de recursos financieros que cambian, tanto para hospitales como para atención primaria, y se van generando en forma creciente mecanismos de rendición de responsabilidades o rendición de cuentas bajo el concepto de lo que todos conocemos como accountability. La reforma de salud recién viene a operar en la primera década de este siglo, ¿no? Entre el año 2000 y 2006. Esa es la última reforma de la que se ha desarrollado en el país. Como dije en forma previa, los cambios que ocurren en los años 90 no son cambios ni estructurales ni sostenidos en el tiempo. Entonces, recién reforma, después de la reforma que ocurre durante la dictadura entre el año 79 y 81, entonces es esta que se desarrolla entre el año 2000 y 2006 en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Los objetivos de la reforma son básicamente integrar sanitariamente los sectores público y privado, definir garantías explícitas y exigibles para los ciudadanos, mejorar los modelos de atención y gestión del sistema de salud, establecer mayor solidaridad y una regulación única tanto para el aseguramiento como para la prestación. Esta reforma se expresa en dos
pilares básicamente. Por una parte, se explicitan garantías en salud y se crea un régimen conocido como garantías explícitas en salud, GES, que originalmente recibió el nombre de AUGE, Acceso Universal con Garantías Explícitas. Estas son garantías de acceso, de calidad, de oportunidad y de protección financiera para un conjunto de problemas de salud que tienen un tratamiento prioritario respecto de otros problemas de salud. En la actualidad, estos problemas de salud alcanzan la cifra de 80. Y la promesa gubernamental era que el resto de los problemas de salud se iba a seguir haciendo en los términos que se venía haciendo. Pero aquellos a los que el Estado se compromete a respetar desde el punto de vista de garantías que la gente, que los ciudadanos con un enfoque de derecho puedan exigir, son aquellos que están entonces restringidos a estos 80 problemas de salud. El otro eje de la reforma apunta a fortalecer el ejercicio de la autoridad sanitaria. Ustedes ven en esta figura la estructura del sistema de salud hasta el año 2004, vale decir, antes de la reforma. A partir del 1 de enero del año 2005 ocurren cambios en el sistema de salud y ustedes en esta otra diapositiva pueden ver entonces con el elipse de color naranja las áreas en las que ocurren estos cambios. Hay cambios en la estructura central del Ministerio de Salud, a partir de la Subsecretaría de Salud que existía se crean dos: una subsecretaría de salud pública, una subsecretaría de redes. La primera para ver los problemas de salud pública, los problemas digamos, desde un enfoque colectivo y promoción de la salud, y la segunda para actuar en función de ir armonizando y fortaleciendo el trabajo que se hace desde las redes asistenciales. Se fortalece también el nivel regional de representación del Ministerio de Salud, que está determinado por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que en términos prácticos son las que empiezan a asumir entonces como autoridad sanitaria regional. La superintendencia de ISAPRE, que había sido creada el año 90, entonces es la base sobre la cual se construye, se desarrolla una superintendencia de salud, que no solo tiene entonces ahora como propósito supervigilar el funcionamiento de las ISAPRE, sino que también el del Seguro Público, el Fondo Nacional de Salud. Y no solo a los fondos o seguros, sino que también se agrega la supervigilancia a los prestadores, tanto públicos como privados. Y el último cambio estructural ocurre a nivel de los hospitales más importantes del país, los hospitales más complejos, que son 56, que pasan entonces a ser parte de un régimen especial de un grado mayor de autonomía en lo que se conoce como régimen de establecimientos autogestionados en red. Ahora, si ponemos el foco en los últimos desarrollos que son recientes y que quedan expresados en una propuesta elaborada por una comisión presidencial nombrada por la Presidenta de la República, recientemente electa. Entonces, lo que aquí ocurre es que se está mirando hacia el sistema de financiamiento y aseguramiento en la perspectiva de poder introducirle cambios, de poder hacer reformas. Y ese entonces es el foco que vamos a desarrollar a partir de ahora y que es el punto final de esta presentación que estamos haciendo. El programa de gobierno de la actual Presidenta de la República, Michelle Bachelet, estableció que en los primeros 100 días del gobierno se iba a convocar un equipo de expertos con el mandato específico de redactar una propuesta de proyecto de ley de ISAPRES que estuviera en el contexto del funcionamiento global del sistema de seguridad social en el ámbito de la salud. Esta comisión se constituye a mediados de abril del año 2014, del presente año, y recién entonces el mes pasado entrega el informe final a la Presidenta. ¿En qué consiste la propuesta que hace esta comisión? Bueno, primero hay un diagnóstico de la situación actual
bastante compartido, diría yo. Y a partir de esta situación actual, entonces, se plantean bastantes grados de consenso para poder construir una propuesta para la transición. También hay algunos grados de disenso dentro de esta propuesta para la transición. Sin embargo, los principales grados de disenso se relacionan con la visión de futuro, de hacia dónde debería moverse entonces el sistema de salud chileno. La propuesta de mayoría, en una visión de futuro a 10 años, plantea la creación de un fondo único con seguro nacional de salud y entiende que a las ISAPRE como seguros privados complementarios y no por eso no regulados. Y la visión de minoría, entonces, también descansa sobre la base de un fondo único, pero ya no con un solo operador a modo de seguro nacional de salud, sino que con varios operadores en una modalidad que conocemos como multiseguro. La propuesta tiene varios componentes, aquí los vamos a mencionar rápidamente nomás porque no tenemos tiempo para profundizar. En primer lugar, se establece un plan de seguridad social único y universal, un plan que es el mismo para todos los habitantes del país. Se crea un fondo mancomunado universal que permite entonces mancomunar las contribuciones desde el Fondo Nacional de Salud y de las ISAPRES con el propósito de poder romper esta segmentación entre aquellos que tienen más altos ingresos y los que tienen más bajos ingresos, y a la vez que introducir solidaridad entre los dos sistemas. Y a través de esto entonces permitir el financiamiento de prestaciones universales, tanto para beneficiarios de las ISAPRE como para los beneficiarios de FONASA. En la propuesta de mayoría, entonces, este se ve como el inicio de un fondo que pueda llegar a transformarse al final, entonces, en este fondo único universal con un seguro nacional de salud. También se crea un fondo inter-ISAPRE que lo que busca es compensar los riesgos entre los afiliados a las distintas instituciones privadas que administran este seguro social, para poder permitir la movilidad entre ellos y con esto terminar la cautividad y la preexistencia, la selección adversa debido a la preexistencia. Y también a través de este mecanismo lo que se busca es introducir mayor solidaridad al sistema de las ISAPRE. Y finalmente se crea una institucionalidad para administrar un fondo específico para el subsidio de incapacidad laboral, que apunta a un fondo con financiamiento tripartito, vale decir, Estado, empleadores y trabajadores. Actualmente hay que decir que los empleadores no contribuyen al financiamiento de la salud, para terminar entonces de este modo con los problemas para que los trabajadores puedan ser retribuidos, tener protección social frente al estado de necesidad de la enfermedad. Los disensos, como antes señalé, se centran en la visión de futuro de 10 a 15 años y que se expresan entonces en este Fondo Único con Seguridad Nacional de Salud, en la propuesta mayoría, versus entonces un Fondo Único con Multiseguros en la propuesta de minoría. Hay también diferencias en la concepción del lucro y la seguridad social. La propuesta mayoría plantea que es inaceptable el lucro en el arreglo de seguridad social, pero en la propuesta de minoría, integrada entre otros por representantes de las ISAPRE, entonces plantean que el lucro es perfectamente compatible con un arreglo de seguridad social. Y hay también diferencias en relación con barreras de movilidad entre FONASA y ISAPRE, tanto barreras económicas como en relación con la situación de salud, vale decir, la posibilidad de seguir discriminando sobre la base de los riesgos de salud que los asegurados puedan tener. Por supuesto, la propuesta mayoría plantea que hay que terminar con todo tipo de barreras, y la de minoría que hay que mantener estas barreras de modo de darle viabilidad a la existencia del sistema. En balance, a modo de cierre, podemos indicar que la discusión del aseguramiento se ha traído por primera vez a la arena de la seguridad social en salud, y eso es buena noticia para el país, y yo creo que también para la región, por el efecto demostrativo que en general han tenido las reformas que han ido ocurriendo en el país a lo largo de su historia. El resto de América Latina ha mirado siempre con interés los fenómenos que ocurren en Chile.
Estamos conscientes que la verdadera discusión recién se inicia, porque esto es una propuesta que se ha hecho a la presidenta, pero el gobierno debe preparar un proyecto de ley. Y una vez que el proyecto de ley se prepara, entonces el Parlamento y el Senado van a tener que tramitar este proyecto que se ha enviado desde el Ejecutivo. Lo que salga de eso evidentemente va a depender de las influencias que tengan los distintos actores que quieran intentar direccionar el desarrollo en una dirección o en otra. La impresión que yo tengo es que las ISAPRES van a seguir resistiéndose a moverse desde la situación actual, y probablemente, si uno interpreta esto, lo que se puede entender es que la propuesta de minoría que representa el interés de la ISAPRES es seguramente lo máximo a lo cual ellas están dispuestas a moverse, el límite más lejano de su disposición a cambiar respecto a la situación actual. Hay que reconocer que en general en Chile los decisores políticos tienen más cultura de multiseguro que de seguro único, entonces es incierto el destino final al que vayamos a llegar como país, sea un seguro nacional de salud o bien un arreglo de multiseguro. Eso solo lo dirá la dinámica que se vaya generando en torno a la discusión del proyecto de ley y por supuesto lo que vaya ocurriendo en la discusión político y técnica en relación a estas materias. Creo que eso es lo último para no excederme demasiado en el tiempo. Les deseo mucho éxito en todas las actividades del Congreso y nuevamente lamento no poder estar personalmente acompañándolos allá.